Miren el título que le dimos a esta charla, volver a empezar. Cuando yo hablo de volver a empezar, entonces yo quisiera escuchar alguna que otra opinión. ¿Qué se les ocurre? Esto de volver a empezar, ¿a qué los lleva? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Alguien tiene una idea con ese título? Uno dice volver a empezar, este va a hablar de... ¿Y de qué creen que yo voy a hablar? A ver si de pronto le pegué alguna. De reinventarnos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Reiniciar. Cambio de vida, perfecto. Ejecutar las promesas del 31 Sanar, de diciembre. perfecto. ¿Qué dices? Eso está bueno. Ejecutar las promesas del 31 de diciembre. Bueno, yo creo que de alguna manera todas esas van a estar incluidas. Y frecuentemente cuando hablamos de volver a empezar, uno a veces observa esta imagen. Esto se ve un poquito oscuro, el panorama no se ve como muy claro muchas veces cuando estamos aquí y sobre todo cuando hay ciertos motivos para volver a empezar. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Me echaron del trabajo. Horrible, mi familia vive de esto, mis entradas son estas, ¿qué vamos a hacer? Y esto se torna un poquito como este panorama que estamos viendo aquí. O segundo, terminé esa relación y llevaba 2 años o 15 o los que fuera, se me vino el mundo encima, no voy a ser capaz, esto es horrible, ¿sí? O tercero, una enfermedad catastrófica que de un momento a otro te anuncian y empiezas, no puede ser. ¿Y esto por qué? ¿Y para qué? Aquí vamos a empezar a mirar entonces algunas cosas que yo creo que nos van a ayudar a entender cómo afrontar esto de una manera diferente. Y obviamente, para empezar a hablar de eso, tenemos que volver a rescatar esto, las leyes y los valores. Las leyes universales nos llevan a pensar que es muy importante que el hecho de que estemos aquí todos implica de alguna manera que estemos correlacionados con el entorno. Ese que está ahí al lado tuyo de alguna forma tiene algo que contarte, el que está aquí parado por accidente también, pero de alguna forma todos nos estamos conectando y tenemos que conectar a su vez con esas leyes universales que nos están diciendo volvamos a empezar, pero con unas reglas claras, con unas leyes claras, que por supuesto empiezan por los valores. Si yo hablo de valores, también ¿qué se viene a la mente? Esto no es una charla de esas de ¿cómo se llama? Ética y de esas cosas, ¿no? De moral y de esas que les daban a ustedes, los que estudiaron en esa época, creo que les daban una materia que se llamaba comportamiento y salud, pues a ustedes, ¿no? Bueno, pero algo se les viene a la mente cuando uno habla de valores, ¿o no? ¿Alguien me puede decir? Amor propio, bueno, listo, eso puede ser un valor, pero la palabra en sí valores, antes que desglosar todos los valores, padres, familia, ¿qué más? Acciones. Perfecto, acciones que no sean negociables, que digamos preceptos claros, principios, ¿sí? Que rigen la vida de cada uno. Todas esas cosas son absolutamente ciertas, pero desde este enfoque de la sintergética tiene algo muy importante, y es que los valores son el asiento para que el primer centro se empodere, para que volvamos a recuperar el anclaje, para que podamos volver a recuperar la seguridad y la identidad. Si no hay una escala de valores absolutamente clara, es muy probable que en lugar de una bronquitis te dé una enfermedad degenerativa de tus pulmones. O es muy probable que en lugar de una artritis te dé un sarcoma, que es un cáncer de los huesos, un osteosarcoma, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que si vamos a volver a empezar, es necesario volver a rescatar la escala de valores. Nos estamos llenando de una cosa facilista últimamente, incluso en la protesta social, no voy a hablar de esas cosas, pero donde todo se convirtió en protestemos y punto, pero cuando te preguntan por qué, no, pues porque es que es el colmo que mi tía no sepa qué es el comunismo y no se ha leído ningún libro de comunismo y entonces por eso protesto. Entonces cualquiera va a salir a protestar, pero se nos olvida que también esa necesidad de la protesta compagina con la necesidad del otro por tener sus espacios y sus derechos también. Entonces, fundamental,
al momento de reiniciar, contactar con esa escala de valores, y eso a su vez nos va a llevar a algo muy importante, y es ser dueños de nuestros propios pensamientos. Estamos fabricando en promedio, observen esto, 60.000 pensamientos diarios, ¿sí? 60.000 pensamientos al día, de los cuales ni siquiera el 5% son pensamientos que tengan alguna clara utilidad. Es decir, el 95% son reverberaciones, rumiaciones en cosas que no tienen absolutamente ningún objetivo y que no conducen a nada, no solo no conducen a nada, sino que empiezan a tratar de eliminar ese otro 5% que quedó por allá al inicio. Eso implica entonces que pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero nadie va a poder coaptarnos de la posibilidad de emitir los pensamientos que queramos, bueno, salvo una cosa extrema, un electrochoque, yo qué sé, alguna cosa de esas como ya de otra índole, pero en condiciones normales somos nosotros dueños de los pensamientos, y si vamos a volver a empezar, es muy importante que volvamos a darnos cuenta dónde estuvimos patinando todo el tiempo, porque si la estrategia de hoy es la misma de ayer, pues no puedo pedir resultados distintos. Y por supuesto, ese volver a empezar nos está diciendo, sí, vale la pena hacer la pausa, pero vale la pena hacer la pausa habiendo hecho o habiendo recibido la lección, aprendido la lección. Entonces, cuando surge la actitud humilde del aprendiz, empezamos a darnos cuenta de que hay otras nuevas formas de pensar, y que aquello es que yo siempre he sido así, es una excusa absolutamente absurda, porque ese es apenas el 10%. El 90% es perfectamente modificable, y también incluso en la expresión genética. Esto es escandaloso, porque hasta hace 20 años decir que los genes podían cambiar su expresión, eso era una absoluta utopía. Es más, el que lo dijera posiblemente estaba en el cadalso ya y lo hubieran extraditado. Hoy se sabe que el 90% de la expresión de los genes depende precisamente de la calidad de los pensamientos. Eso, traducido en cristiano, significa que no porque mi papá es hipertenso, entonces yo tengo que ser hipertenso. No porque mi mamá fue operada de la vesícula, yo tengo que ser operado de la vesícula. No porque la abuelita tuvo artritis, la mamá y los sobrinos y los nietos van a tener artritis. Depende en 90% de esos factores epigenéticos que vamos a ir programando en la medida en que vamos cambiando nuestros tipos de pensamientos. Y esto implica también entonces volvernos a conectar con la película que vamos haciendo en nuestro día a día. Si ustedes miran hacia atrás un poquito cómo ha sido esa película, seguramente van a encontrar cosas muy importantes, muy positivas, otras no tanto, pero al fin y al cabo fueron escenas que quedaron allí grabadas, escenas que quedaron allí grabadas. A alguien le sucede este cuadro, va a una charla a la que ha querido asistir con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y se queda a encontrar con una amiga en el camino, y resulta que para acelerar un poco la llegada pone el Waze, y el Waze la manda por una dirección que no parece coincidir como con la ruta normal, y de pronto se ve metida en un callejón sin salida, en unas callecitas estrechas, y empieza a hacer toda la película. Dios mío, ¿dónde estoy? No tengo ni idea de dónde estoy, me van a atracar, no me puedo volver, esto es una sola vía, no cabe sin un carro, y la película se hace absolutamente completa. El Spielberg que hay en cada uno de nosotros empieza a trabajar, ¿sí? Y nos convertimos en los mejores cineastas, con un agravante, y es que el subconsciente no diferencia de lo que es real y lo que apenas estamos imaginando. Es decir, la fisiología, el comportamiento del cuerpo se da tal y como si en realidad la escena de la película estuviera ocurriendo. Ya vio, si se le atravesó, para acabar de ajustar, yo no sé por qué siempre le echamos la culpa al negrito, pero bueno, si se le acabó la culpa, si se le apareció el negrito me va a atracar y me va a quebrar los vidrios y me va a, sí, cualquier cosa de eso, me van a violar, me van a hacer alguna dirá que bueno, pero bueno, en fin. Lo importante es que en ese momento la película está rodando.
está rodando. Y se graban unos engramas, se llama esto. Estos engramas salió del trancón, parecieron 10 horas esos 5 minutos, pero parecían 10 horas y se vivió, ojo a la palabra, con tal intensidad y tal grado de dramatismo y de una manera tan súbita, 3 características muy importantes: intensidad, dramatismo y de manera súbita, que es lo que Hammer llama los focos de Hammer. Si eso no es correctamente elaborado, aparentemente el suceso pasó, pero 10 años después, ella va por cualquier sitio y de pronto la calle se empieza a cerrar y de pronto empieza a ver una casita ahí como mal hechecita y toda la cosa, e inmediatamente el Spielberg vuelve y rueda la película y dice: ojo, me van a atracar. Y así vea una callecita que termina en 100 metros, toda esa película se va a desarrollar en todo ese tiempo y va a vivir exactamente toda la fisiología de 10 años atrás, porque no fue correctamente elaborada. Eso es muy complejo, porque muchas veces esto desencadena en lo que se llama un síndrome de pánico. Y el síndrome de pánico ya no es el miedo natural, sino un extremo del miedo que puede llevarnos a ese estado: taquicardia, sudoración, se subió la presión, la angustia, la ansiedad, me morí. Sí, más o menos eso. O si fue correctamente evaluado, no era para tanto. Entonces uno empieza a alegar con el Waze, así como cuando uno alega con el Waze: maldito pendejo, ¿cierto? Entonces el Waze le dice: perdón, y después, para acabar de ajustar con cierto cinismo, le dice: recalculando ruta. Y ese ruta a uno le rima con otra cosa, pero no la voy a repetir aquí. Entonces inmediatamente ya se quitó toda la escena, se le quitó el drama a la escena, ¿me entienden? Si no se le quita ese drama, esa intensidad, entonces más adelante esto de alguna manera se va a vivir. Entonces, preguntémonos, si nosotros hablamos de pánico como un extremo del miedo, ¿cuál será ya el extremo del pánico? ¿Alguien más? Sí, pero ¿cómo se llama eso? Horror, terror, casi, ¿cierto? Casi al lado de una locura. ¿Y se les parece eso un poquitico a lo que vivimos normalmente en nuestra sociedad? El terrorismo viene del terror, y de hecho su función está hecha para crear terror, ¿sí? Nadie dice: ¡ay, una bomba explotó, qué rico! No, por supuesto, esto genera una cosa de una liberación de adrenalina tal que inmediatamente se desencadena una cosa absolutamente tenebrosa que nos puede llevar al terror y al terrorismo, que es de alguna manera lo que estamos empezando a vivir. Entonces, cuando uno empieza a rodar esa película y se da cuenta que hay tantas escenas, algunas muy agradables como las que estamos viendo ahí, pero otras no tanto, entonces se hace consciente de que es absolutamente fundamental vivir esa vida nueva, pero con un propósito claro. Algunos lo llaman la visión teleológica o el sintropismo de las cosas, es decir, una misión, una necesidad de que detrás de cada acción haya un propósito claro. Cuando se pierde ese propósito, también se empieza a perder el ritmo, y cuando yo ando sin propósito por la vida, si alguien fuera a escenificar cómo ando yo sin propósito, creo que no lo haría de esta manera, ¿cierto? De esta manera yo creo que doy una sensación de ¿qué? De definición de algo concreto, sé para dónde voy. Pero si estoy así, eso, perdido, sin rumbo, y cuando yo hago este tipo de movimientos, miren, esa duda va a llevar precisamente a que la duda se inscriba en esto con lo que yo me estoy desplazando. Y eso con lo que yo me estoy desplazando, ¿cómo se llama? Claro. Entonces muy probablemente la enfermedad se vaya a inscribir ahí en mis piernas. Cuando yo no tengo un propósito también, el problema es que se empieza a alterar una cosa que los orientales llaman el rayo de la voluntad y el poder. En el conocimiento o el tratado de los 7 rayos de Alice Bailey, que fue alguien que recibió unos libros supuestamente dictados por el maestro Dudal Kuhl, ella habla de 7 rayos.
Entonces habla del rayo de la voluntad y el poder, que es el que te afirma, pero también es el que te permite tomar decisiones claras y es el que de pronto en un momento determinado la mamá o el papá toman la visión clara y le dicen a su hijo, es que aquí las cosas son así y... Ah, qué bien, ustedes han sido papás, ya veo que sí, y punto. ¿Pero por qué? Dame una razón. Y eso, porque sí. Y cuando a uno se le empiezan a perder las razones, dice, porque yo soy su papá o su mamá, ¿sí o no? Yo sé que ustedes vieron eso en alguna película, a nadie le tocó, pero por si acaso, ese anclaje, insisto, tiene que ver con el rayo de la voluntad y el poder. Hay otro segundo rayo que algunos llaman el del amor-sabiduría. Y ese del amor-sabiduría tiene que ver con eso, con la necesidad de servir, de entregar esa sabiduría, pero simplemente por la generosidad y el placer de hacerlo, por, como decía Gabriela Mistral, el placer de servir. Hay un tercer rayo que es el de la inteligencia activa, que tiene que ver entonces ya con esta cosa de la razón un poquitico, digamos que es el Santo Tomás, eso está muy bonito, pero a ver, barájemela más despacio pues porque eso tampoco tan bonito no creo, ¿sí? Después viene el cuarto centro, que es el de la armonía a través del conflicto. Yo estoy señalando el cuarto centro, pero no tiene nada que ver con los rayos, con los chakras o centros de energía, sino que es otro concepto completamente distinto. Pero ese rayo de la armonía a través del conflicto es el que siempre es el amigable componedor. No, un momentico, venga. Cálmese, respire, venga, hablemos. Pero además es alguien supremamente amante por todo lo estético. Te queda muy bien esa camisa, perfecto. ¿Qué tal si le ponemos este tonito allí? ¿Y qué tal si tú organizas esto acá? Ese es el de la armonía a través del conflicto. El quinto rayo es el de la ciencia concreta. Ese sí es duro, ciencia dura, ¿sí? Esto, pues, bacano para esos volados que se van allá los jueves a Gualanday, pues, pero a mí no, a mí dame ciencia pura. ¿Dónde están los estudios? Y si uno le da los estudios, venga, ahora sí hablemos de eso. El sexto rayo es el de la devoción, y son esos completamente, insisto, valga la redundancia, devocionales. Siempre yo voy a hacer algo si mi Diosito lindo quiere. Bendito sea mi Dios que nos trajo aquí. Y mi Dios es lo más bello del mundo. Me quitó 3 hijos, pero me dejó 1, ¿sí? Eso es absolutamente devocional, ¿sí? Y si resulta un gurú por ahí, es el primer seguidor. Y si el gurú le dice tírese, ni siquiera se fija para dónde. Eso me dijo el gurú, allá voy. Y el séptimo rayo es uno muy simpático porque es el de la magia ceremonial. El de la magia ceremonial es el que tiene toda la... A ver, esta cosita... No, así no. Eso, así. Eso. Y de pronto llega a la casa y esto está así. ¿Quién me estuvo esculcando? No, es que porque no entiende, es que yo soy el que maneja mi desorden, ¿sí? Y el desorden es este, ¿no? Hay donde alguien del séptimo rayo llegue el hijo a tirar las medias por aquí, los zapatos por aquí. Vos, muchachito, ¿qué es esto tan horrible, Dios mío? Santa Pacha bendita, dame, ¿sí? Ese es el rayo de la magia ceremonial. Entonces cada uno de nosotros tiene un rayo que prima. Traten de identificar cuál de esos prima en ustedes. No significa que no podamos combinar varios rayitos, pero generalmente hay un rayo muy especial que prima en ustedes. Algún día vamos a ver eso en profundidad y vamos a empezar a identificar, bueno, a dónde pertenecemos nosotros. Así que empecemos la película con vivencias. Esta es la vivencia típica de cuando son novios, ¿cierto? No. Perfecto. Esta es la vivencia típica 20 años después de casados. Pero el problema es que la gente lo asume como, sí, es verdad, y eso es lo normal. ¿Será eso normal? El problema es que nos acostumbramos y dejamos de pasar de esto, miren esto, es que dan ganas o no, ¿sí? Bueno. Esto, y entonces valdrá la pena acostumbrarse a esto. ¿Tendrá algún sentido acostumbrarse a esto?
¿Estaremos viviendo la vida que soñamos y valdrá la pena volver a empezar para llegar a esto? ¿O no? De ninguna manera, de ninguna manera. Cuando eso pasa, entonces uno empieza a perder autoimagen, autovaloración, miren la palabra que utilizo, otra vez volvemos a los valores, y por supuesto entonces empiezan ese otro tipo de patologías. Pero después se aparece un animalito de estos que no es tan bonito, y el bendito animalito de estos nos acompañó desde que nacimos, porque ella, pues, señora abogada nuestra, y nosotros nacimos con el pecado original, ¿sí? Y entonces resulta que teníamos que llegar a esta imagen, que tenemos que volver a desaprender, ¿sí? Este ejercicio lo hicimos hace poquito allá en Medellín, y alguien que me explique qué está viendo aquí. Cualquiera, denme cualquier palabra por ahí, alguna frase, dime. Volver a ser niño, perfecto. ¿Qué está haciendo ese niño? Disfrutando una manzana, pero se está comiendo una manzana, no un maracuyá. ¿Y se acuerdan el simbolismo que tiene la manzana? Ah, desgraciados, se comieron la manzana. Lo que pasa es que en esa época la manzana se llamaba Eva. Entonces desde allí cada uno cargó con el pecado original. ¿Para qué se comió? ¿Para qué se comió la manzana? ¿Sí? Y entonces nos metieron en esto. Pero síganme describiendo esa imagen. Cuidado. Cuidado, perfecto. ¿Por qué dices tú cuidado? Claro, esa manito que le da soporte. Cuando vamos a volver a empezar, es necesario desaprender, pero tener un soporte. Si hay un soporte, ese afianzamiento, esa confianza que nos está dando ese alguien, va a ayudarnos a trascender con mucho todo lo que estamos viviendo. Y entonces esto implica también una cosa fundamental. En el soporte está la posibilidad de que no vivamos el drama, como lo dijimos ahora, en soledad, de manera abrupta y con esa intensidad que dijimos. Si hay esto, es muy probable que se viva con menos intensidad. Venga, alguien le da la palmadita. Venga, hermano, esto no es tan duro. Venga, que yo le voy a ayudar. Apóyese, llámeme cuando quiera. Lloremos. Y lloramos juntos, ¿qué importa? ¿Sí? Hace algún tiempo estaba yo conversando con un odontólogo amigo, muy amigo, muy cercano, que en esa época, les estoy hablando de tal vez 15, 20 años atrás, me dijo: Alejo, necesito que hablemos. Entonces uno, claro, la mente es perversa. Este berraco se va a separar. ¿Sí o no? ¿Pero por qué está haciendo esa voz de lamento? Raro. Entonces, listo, me voy con él y me dice: hermano, nos fuimos a almorzar y en el restaurante me dice: hermano, me acaban de diagnosticar un melanoma. Melanoma, para quienes no saben, es un tumor maligno de la piel, y a él le habían dicho: ya hiciste algunas metástasis, muy probablemente tu expectativa de vida será de algunos 6 meses probablemente, ¿sí? Y le dicen: más o menos hasta aquí llegó el paseo. Yo lo oigo con mucha atención, además conmovido profundamente por lo que estoy viendo, y se me ocurre hacerle una pregunta. Él, desde que salió de la universidad, fue muy aficionado a acumular y acumular, y tenía unas jornadas extraordinarias de trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, y no le importaba seguir haciendo un turno de 24 horas, pero eso implicaba: venga, aquí seguimos acumulando, ¿sí? Y siguió acumulando. Esto se parece mucho a un agujero negro. ¿Saben lo que es un agujero negro en física? ¿Alguien me puede decir? ¿Eh? No tiene fondo. Además, ¿qué característica tiene? Que tiene eso. ¿Por qué lo absorbe? ¿Por qué lo absorbe? ¿Esto cómo se llama? Eso, alguien lo dijo por ahí. Eso, empieza por grave y termina en dad. Eso, en gravedad, perfecto, ¿sí? Esa gravedad tan intensa hace que lo que entre allá difícilmente va a volver a salir. No se puede salir de ahí por definición de un agujero negro, ¿sí? No se podría. Pero desde la conciencia tú puedes desafiar todas las leyes de la física convencional. Y entonces ahí es donde viene la física cuántica a participar y dice: un momentico, todo depende del ángulo del observador.
y el observador crea lo observado. Eso fue lo que nos dijo la física cuántica en grandes rasgos. Yo solamente le hago una pregunta abierta, y eso a veces es más terapéutico que cualquier cosa. Yo le digo, ¿y tus hijas? ¿Has visto crecer a tus hijas? Y el hombre me mira como cuando uno se siente absolutamente desnudado, ¿sí? Pucha, me pillaron aquí en falso. Y este hombre empieza a llorar y a llorar y a llorar. Yo ya tenía cierta vergüenza porque estábamos en un restaurante y todo el mundo miraba. Yo no, entonces, ¿cierto? Sí, yo creo que la gente pensaba en eso, este par de... sí, bueno, no la voy a decir aquí, pero yo simplemente mi función era la de acompañar solidariamente a un amigo en ese momento que encontró una catarsis perfecta. Se pudo haber tardado 5 años en psicoanálisis, que no iba a tener según las expectativas de vida, pero en una pregunta abierta él recorre toda esa película que vimos. Pucha, me perdí el crecimiento, no sé ni siquiera en qué curso están, no sé en qué nivel van del colegio, ¿qué está pasando? Y de pronto como que cae en cuenta y hace eso que nosotros llamamos el ajá, ¿sí? Ese ajá es, cae en cuenta, ¿sí? Y empieza a hacer un proceso donde dice, no, ya, me devuelvo. Y empieza a robarle tiempo a su consulta, empieza a regalarle tiempo a sus hijas, empieza a ponerse feliz con los logros que están teniendo sus hijas, que a veces ni las veía en 2 o 3 días, y se da cuenta, pucha, lo que me estaba perdiendo, pero hizo el clic, que es muy importante, porque cuando se desarrolla el grado de conciencia suficiente como para que esto haya creado esto, yo hago un movimiento aquí en espiral, normalmente esto se creó e hizo esto y se consolidó en ese melanoma, pero si yo soy consciente de esto, puedo hacer el movimiento exactamente contrario y hacer el proceso de desenvolver esa espiral. Lo cierto es que esa historia, como les digo, es de hace 15, 20 años ya. Iba a vivir 6 meses, está vivito y coleando, no tiene ninguna secuela, y desafió una cosa que la física y la medicina decían es imposible, pero ahí está. Entonces, como ese es un paciente extraordinario, porque son muy raros, paciente raro, entonces la medicina dice, bueno, una eventualidad, y se dedica a seguir estudiando los otros, cuando probablemente en este uno que salió a flote estaba la posibilidad de entender un poco más la enfermedad y decir, wow, es que hay otra manera de afrontarlo, ¿sí? Entonces, esto nos invita, insisto, mucho a desaprender. Y para desaprender hay que eliminar las creencias limitantes. Las creencias limitantes a veces son las profecías autocumplidas también. ¿Me va a pasar esto si yo hago? Claro, le pasa. El niño se va a caer, si no, cuida mucha, ay, se cayó, ¿cierto? Ahí está o no. ¿Lo vieron caer? ¿No lo vieron? Eso sí, pónganle mucha imaginación. Entonces lo primero, cambiar el entorno, sin duda, sin duda. Si yo estoy en un ambiente tóxico, pues se me va a pegar lo tóxico. Si yo estoy entre manzanas podridas, pues finalmente yo también me voy a podrir. Si yo estoy entre los corruptos y me divierto con ellos, pues seguramente va a terminar siendo corruptos. Si yo estoy entre los amargados, muy seguramente los amargados salen a tomar café juntos, ¿sí? Eso es así. Entonces, primero, cambiar el entorno. ¿Y de quién depende eso? ¿Es el entorno el que cambia? No, soy yo el que cambia lo que estoy viendo en el entorno. Y es posible que físicamente no haya ninguna modificación, pero mi visión de ese entorno sí cambió. Segundo, dejar de creer dentro de estas cosas que, a ver, bueno, esto se bloqueó aquí, no importa. Dejar de creer que todos son mundos de opuestos, que existe lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, la tristeza y la alegría como opuestos, son simplemente formas, qué maravilla, son eso sí, ay, ya se agrandó y todo, miren qué belleza, son simplemente maneras de complementarnos. No sabríamos jamás qué es la alegría si no hubiéramos probado la tristeza. No sabríamos jamás qué es la luz si no hubiéramos probado la oscuridad. Luego, no hay que seguirse lamentando porque es que todo es mal. Porque ustedes han visto que todos los adolescentes, cuando llegan a esa etapa, es que claro, nadie me quiere. Es que yo no sirvo para nada.
Cuando no resulta, por ahí uno que otro argentino que dice que es que ninguno me entiende porque es que son ridículos, son absurdos. ¿Qué es eso? ¿Por qué no me entienden? ¿Eh? Algunos hasta la etapa adulta continuamos haciéndolo, pero bien. Lo otro es la posesividad. Evitar caer en esto. La posesividad. No es malo tener posesiones. Renunciemos de una vez a ese concepto, que es que la gente cree que entonces vivir una vida espiritual es vivir de esa sotanita, sandalias y levitar de vez en cuando. No, eso es absolutamente absurdo. Estamos haciendo un trabajo, es justa una compensación, bienvenida sea la compensación mientras no sea el móvil. Mientras esa no sea la razón de nuestros actos y mientras aprendamos a diferenciar las posesiones de la posesividad. Es que tú eres mía. Pero es que yo quería salir con mis amigos. No, es que tú eres mía. Me tienes que pedir permiso es a mí, porque yo soy tu dueño. Y ahí donde se rebote, ¿sí o no? Entonces empieza a perderse ese sentido de la propia pertenencia. Y si no nos pertenecemos a nosotros mismos, esto también se empieza a alterar. Si nosotros nos entregamos y empezamos en esa actitud de sumisión, miren lo que ocurre. La sumisión es el apego por el otro. No sé por qué, no entiendo por qué, me maltrata horrible, me pega. Es más, cuando no me pega es que siento que ya no me quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un apego ahí extraño y ese apego es el plexo solar. Nos enfermamos de allí desde donde esté la conciencia. No, donde esté la conciencia no, donde estén los pensamientos, porque realmente eso no es ser conscientes, eso es ser inconscientes. Entonces, ese que lo vive desde los apegos se va a enfermar de una colitis, o se va a enfermar del hígado, o se va a enfermar del páncreas, o se va a enfermar de una gastritis, todo lo que queda aquí, ¿sí? Pero si fuera el creativo de la empresa, entonces ese creativo, si le dicen, nada, usted ya no sigue en este puesto, se va a hacer ese puesto que tiene que ver simplemente con atención al público y le quitan esa parte de la creatividad y él se somete porque, bueno, yo no me puedo perder el sueldito, entonces se va a enfermar de la creatividad psíquica que se refleja en el quinto centro. Entonces la tiroides va a empezar a cantar, la garganta va a empezar a cantar, la articulación temporomandibular, ojo que este es muy importante, demasiado importante. No sé si les dije, pero es muy importante, porque la articulación temporomandibular tiene que ver mucho con esto, que se llama como bruxismo. Entonces van donde el odontólogo les manda la plaquita, pero ustedes siguieron mordiendo la plaquita y a veces hasta la quiebran. ¿Sí? ¿Y esto qué te está diciendo? ¿Qué es eso que yo no estoy permitiendo que aflore? ¿Qué es eso que yo no estoy expresando? Y entonces lo tengo que reflejar aquí. O también en el quinto centro, que no solamente es la garganta, sino los pulmones. Y los pulmones son tristezas. Yo hoy, un poquito más allá del coronavirus, me pregunto, ¿qué está pasando como humanidad? O sea, si fue creado, si no fue creado, si son las multinacionales las que están buscando un interés, eso ya, una discusión de nunca terminar. Pero ¿por qué toca esos pulmones específicamente? ¿Y por qué el daño grande se produce cuando es capaz de producir una bronconeumonía? ¿Y por qué te produce una bronconeumonía? ¿Y por qué de 100 a 2 les da una cosa tan severa que los mata? ¿Y por qué a los otros no? Insisto, ¿y por qué al quinto centro? ¿Será que somos una humanidad triste? Ya les dije, el pulmón maneja las tristezas. ¿Por qué el principal cáncer en este momento en el hombre es próstata, que se comunica segundo centro con el quinto centro, otra vez tristezas? ¿Y por qué en la mujer es mamas, que tiene que ver justamente con ese quinto centro otra vez? Tristezas otra vez. ¿Será que es que somos una humanidad triste en esencia? ¿Será que es que vale la pena cuestionarnos? ¿Será que el que se recupera de una cosa de esas es un poquito más chisposo y se encuentra y entiende que la cosa, momentico, esto no me va a derrotar, y entonces conversa con su sistema inmunológico? Ojo con eso. El temor al futuro, otra de las grandes creencias limitantes, es que yo sí seré capaz de, ¿y qué tal si en 2 años yo, y sigan, completen cualquier frase allí, ¿sí? Ese temor al futuro bloquea una cosa muy importante. Desde el punto de vista de los órganos de los sentidos, los ojos tienen que ver con la proyección al futuro, los oídos son el pasado y la nariz está en relación con el presente, ¿sí? Eso que yo me huelo como que sí, como que no, me huelo, ¿sí?
Eso tiene que ver con el presente. Yo no me voy a ver si me vuelo eso de aquí a 8 días. No, me lo estoy oliendo en presente. Pero esa preocupación por el futuro tiene que ver con los ojos que se proyectan de esta manera. Entra la imagen por acá, pero se proyecta en el lóbulo occipital. Y esto tiene que ver en el conflicto entre el futuro y el pasado. Entonces dejo de estar en el presente y ahí me pierdo la esencia de la vida. Pero extrapolémoslo un poquitico más. No solamente dejo de ver el futuro porque me perdí en la preocupación y la angustia, o me quedo anclado e hipotecado en el pasado, y entonces dejo de estar en el presente, y el presente es el centro, y el centro es el corazón, y el corazón es desde donde se refleja el amor. Entonces ahí viene otra cosa bien importante. Otra creencia limitante: yo no tengo derecho a equivocarme. ¿Qué tal? Es que puede que yo no sea argentino, pero soy perfecto, ¿no? Más o menos. Yo seré perfecto, no, pero casi, ¿no? Ese tipo de cosas nos llevan a entender que, ojo, los errores son necesarios. ¿Quién se equivoca? ¿El que lo intenta o no? Si yo no lo intento, no me equivoco, pero muy probablemente tampoco lo logro. Entonces, ojo, es muy importante hacer a un lado esas creencias limitantes y entonces empezar a comprender de una vez por todas que siempre es un buen momento para volver a empezar. Es que yo lo intenté el año pasado, pero fracasé porque es que en el camino yo me desvié, porque es verdad, en verdad yo reconozco que pues me faltó un poquito. ¿Pero qué? ¿Te inscribiste en la universidad donde querías estudiar? Yo en serio sí tuve la intención de inscribir, pues, pero cuando se pasaron las inscripciones, tan charro, ese día yo me quedé como dormido. ¿Sí? Y uno empieza a echarse el pajazo mental de, no, pero pues hagámonos pasito, ¿no? Me quedé casi, de milagro no dice como dormidito en lugar de dormido, ¿no? Yo me quedé como dormidito. Pero intentaste volverte a presentar, fuiste a la universidad, pediste algún examen extra. No. ¿Y por qué no lo hiciste? No, yo en serio, de verdad, yo tenía toda la intención, pero es que llovió. ¿Sí? Y encuentro cualquier excusa, y cualquier excusa dice, no, todavía no, el próximo año. Y por eso llegamos al 31 de diciembre con todos los propósitos nuevos, pero ahí nos quedamos en ese punto. ¿Qué ocurre también? Es muy importante, si volvemos a empezar, a abrirnos a nuevas emociones. Las emociones no se reprimen. Las emociones se modulan o se contienen, pero no se reprimen. Cuando una emoción se reprime, se va a expresar en el órgano correspondiente. Así, si reprimo el miedo, se va a expresar en el riñón, en la suprarrenal o en la epífisis, que es la glandulita, la pineal, que ustedes seguramente han oído hablar. Si se reprimen las iras, se va a expresar en el hígado o parte de alguna manera también en la vesícula. Por eso esos celos mal expresados o no expresados o expresados de manera inadecuada también van a tocar la vesícula, ¿sí? Ya por fin entendí por qué a mi mamá la operaron. En fin, ¿sí? Si es la tristeza, entonces ya lo dijimos, se va a expresar en el pulmón o en su pareja, ojo, muy importante, en el colon. Y hay gente que amarra sus tristezas, y cuando amarra sus tristezas también amarra el colon. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Bien, estreñimiento. No, ¿y estás dando el cuerpo bien? Pues sí, prácticamente, sí, prácticamente. ¿Y cómo así prácticamente? ¿Cada cuánto das del cuerpo? No, pues prácticamente, Cristina, cada 8 días, Cristina. Pero yo tengo el propósito de soltarme un poquito, Cristina, no crea que yo soy tan amarrado, ¿sí? Y se queda ahí metido. Y si son las obsesiones, entonces va a atacar el vaso, que es el órgano que además moviliza la energía, y por eso el que se entretiene en las obsesiones no va a tener la suficiente energía. ¿Qué será que yo termino el día fundido? ¿Pero te levantas bien? No, fundido. Y ¿pudiste dormir bien en la noche? Sí, pero me queda faltando sueño. Y empiezas vital, sí, yo desayuno y ya sí me pongo las pilas. A las 8 en punto ya estoy con pila puesta. ¿Cuándo te acaban? A las 8:02. Sí, y obviamente eso implica que ese vaso está por ahí gritando alguna cosa. Y ojo con esto, la alegría se expresa a nivel del corazón. Pero cuando se desborda la alegría,
y se vaya al extremo, no hacia la bienaventuranza, sino hacia ya la manía como tal, entonces puede empezar la hipertensión, sistema cardiovascular, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Lo que yo quiero que les quede a ustedes detrás de todo esto es que para poder volver a empezar es necesario reconocernos, volver a darnos cuenta de cómo nos estamos moviendo y además de que somos nosotros los que decidimos si nos enfermamos o no nos enfermamos y además de que nos enfermamos. Así que volver a empezar implica poner en acción ese rayo del poder y la voluntad, ¿sí? Cuando ustedes, supónganse esta escena, ella acaba de conocer a ese Adonis, tipo así con un cuerpo espectacular, con cuadritos, con todo eso, alto, así, bonito. Lo estoy describiendo, pero no importa. Entonces, ¿qué pasa? Ella va y lo saluda con toda la esperanza de, wow, el amor de mi vida, y le dice, hola. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a una mujer cuando la saludan de esa manera? Si yo doy una mano firme, estoy transmitiendo fuerza, pero si yo, hola. Eso es como el chiste de los mexicanitos más o menos, se casan, en la noche de bodas ella le quita los pantalones y se dice, uy, qué piernotas, y le quita las guantes y le dice, uy, qué manotas, y le quita la chaqueta y dice, uy, qué pechote, y le quita los pantaloncillos y le dice, uy, ¿qué pasó? Es más o menos es el desencanto. Entonces el rayo del poder y la voluntad lo que nos está invitando es a esto. Miren esta mirada, es como decisiva, es allá, estoy metido, estoy ya decidido totalmente, no es una cosa así como vacilante, imagínense, no, yo ahora sí me lo voy a proponer. Estoy seguro, vea que sí tengo toda la intención, ¿cierto? Si a ustedes les dicen eso, seguramente, ¿sí? En cambio, cuando yo estoy ya, miren lo que ocurre en los ojos, esto puede ser efecto del flash, pero no importa, digamos que es así. Esto es muy importante, este brillo que están viendo acá es una luz que se enciende, pero no solamente desde el exterior, está encendiendo el interior. Y aquí hay una cosa que se llama el haz retino supraquiasmático, que hace que ese rayito de luz active la epífisis, esa glandulita, y finalmente produzca serotonina, dopamina, moléculas de la felicidad, de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, y entonces esto nos obliga a enfocar correctamente las cosas. Enfocar es dejar atrás aquello que no me interesa y en cambio realzo con detalles aquello en lo que yo me quiero empeñar. Pero para enfocar significa o es necesario tener la visión correcta de las cosas. Y la visión correcta no es otra cosa que ir detrás de las apariencias. Los sentidos nos engañan. Y ojo con eso. Muchas veces damos por hecho de que el sentido nos mostró esto y resulta que los sentidos apenas captan una partecita de la realidad y nos perdemos una gran parte de la verdadera verdad, valga la redundancia. Una vez estaban el engaño, la mentira y la verdad juntas, se conocieron, y por esa época pasó Cupido, que él se había venido de la China porque había un coronavirus allá, y entonces en el camino los flechó y se enamoraron profundamente, pero hay una cosa que en medicina tradicional china se llama la ley del 3, que es muy importante, siempre aparece un tercer elemento, entonces apareció el tercer elemento para que esto se pudiera cumplir, y ese tercer elemento se llamaba el engaño, ¿sí? Un día la mentira tuvo que salir a comprar cosas en el Éxito y se le ocurrió, la verdad, esperen a ver, yo organizo esto, que quién redajo el que hice yo aquí. No, la mentira sale a comprar unas cosas en el Éxito y se queda pensando, uy, ¿y qué tal que la verdad me esté engañando con el engaño? Y le entró tal duda que se devolvió y en efecto encontró a la verdad del engaño haciendo de las suyas, y le dio tanta rabia que cogió a la verdad y la partió en 1000 pedazos y la lanzó, y dicen que desde eso cada uno es apenas un portador de un pedacito de la verdad. ¿Sí? Eso es muy importante. Si nosotros realmente nos enfocamos, vamos a encontrar esa verdad que estamos buscando, vamos a encontrar lo que allí está inscrito y vamos a asumir un compromiso. Un compromiso significa esto que me propongo lo voy a sacar adelante
como sea. Pero el compromiso no es externo, el compromiso es interno. ¿Por qué usamos la figura del anillo cuando estamos de compromiso? Por lo menos en nuestra cultura. ¿A alguien se le ocurre? Yo sé que algunos de ustedes ya saben, pero ¿a alguien más se le ocurre? ¿Alguno de los que no sepa? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, perdón? Amarla. Ah, amarre. Bueno. Hasta así va uno a ver y sí. Bueno. Alianza, dijo alguien por ahí. ¿Sí? Es una alianza. Es una alianza, pero ni siquiera es con el otro, es conmigo mismo. Por supuesto, cuando el compromiso es con el otro, entonces compartimos los anillos, pero ¿por qué ese anillo tiene forma circular y no triangular, por ejemplo, o un cuadrado? Porque no tiene fin. Porque es el principio y el fin. Porque es el alfa y el omega. Porque nos dicen, es cierto, este compromiso tan no tiene dudas que me atrevo a decir, no tiene fin. Entonces ese compromiso implica, aquí no puede haber dudas. Esto es certeza total y es la diferencia entre fe y esperanza que ya alguna vez hemos mencionado. Pero igual, ojo, porque quien quiere volver a empezar tiene que volver a contactar con el aprendiz. Aquí no se ve muy claro, pero lo amplío. Este aprendiz, miren lo que está haciendo, permitiendo que todo eso que está queriendo innovar vuele y surja y se vaya. Aunque muchos le digan eso es absolutamente ridículo. A Walt Disney le dijeron que no sabía pintar y miren dónde terminó. A Álvaro Villa le dijeron que era un inútil, que lo metieran a un internado porque era una barbaridad y desbarataba todos los aparatos eléctricos de la casa y del colegio, y es el que hizo todas las atracciones mecánicas de Disney World. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy importante no detener esa posibilidad de que el aprendiz se reinvente, y para eso necesitamos formatearnos. Formatearnos es muy complejo, es muy difícil, porque es que no importa, él me pega, pero yo lo amo. Sí, y te puso los cachos, sí, pero unas vecesitas. ¿Sí? Pero, y está bien, no, pues eso tampoco así muy bien, no, pero, y tú lo amas. Es que yo creo que, yo no sé si lo amo, pero no soy capaz de salirme de ahí. Y eso implica formatearse. ¿Se acuerdan cuando cuando ustedes formateaban los disquetes? ¿Sí? Pero también cuando formateamos un disco duro de estos, ¿sí? Se entró un virus o no sé qué, se perdió mucha información, hay que formatear. ¿Qué significa formatear? Es borrar y vaciar. Eso significa que si yo vacié, tengo esto disponible para repletarlo otra vez. El problema es que yo soy el que elige de qué lo repleta, ¿o no? Y si uno es el que elige, pues seguramente si quiere volver a empezar, no va a ser lo mismo que lo llevó a que lo tuviera que formatear, porque si no, nuevamente va a terminar formateándose. Alguien tiene un drama parecido al que yo les acabo de contar. Es una persona que se casó por primera vez, tiene un hijo con esa otra persona. Esa persona, digamos que era el típico machote, medio prepotente. ¿Qué pasó? ¿No? Además, un poquito maltratador, si se quiere, desde el punto de vista verbal y hasta físicamente probablemente. Y esto transcurre durante mucho tiempo en el que yo de vez en cuando echaba cantaleta. Hey, ¿qué estás esperando? Y siempre hay una excusa para no salir de ahí, porque somos enfermizos por ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta que de pronto, después de que ya se pasó un poquito más de la cuenta el tipo, ella decide tomar la decisión y me voy. Ojo a eso. Cuando una mujer diga me voy, tiene más reverso un avión que eso. Peligrosísimo. Los hombres somos cobardes para tomar decisiones. Somos cobardes para tomar decisiones. ¿Hay algún hombre aquí que me diga lo contrario? Sálgase. Pero es verdad, normalmente las decisiones las toman las mujeres. Y cuando una mujer toma una decisión como esas, eso ya es casi que inevitable. Pero ¿qué pasa? Decide que se puede dar una segunda oportunidad, pero no miró bien la película. Y no se dio cuenta que era lo que la había llevado allá. Y de pronto consigue a alguien más en su vida al que le entrega su cariño. Esta persona parece ser una persona que la trata mucho mejor, está más cercano, digamos que
que tiene algunos visos de que es distinta la cosa, tienen una hija nuevamente y a partir de ese embarazo la cosa empieza a cambiar, ¿sí? Como suele ocurrir, entre otras cosas. El hombre empieza a hacer de las suyas por fuera, empieza también a maltratar verbalmente, empieza a hacer una persecución, digámoslo así. Pero llega un punto donde esto es absolutamente insostenible y sin embargo esa persona está así, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Renuncia a un trabajo que le ofrecieron, pero porque él dice, no, pasa más tiempo aquí con las niñas, y se empieza a meter en una madriguerita. Uno en una madriguera se siente muy cómodo, uno en una madriguera se siente mucho más tranquilo, pero sin duda no está resolviendo el conflicto. Y lo sigue viviendo, pero obviamente cuando ella se entera de que él está saliendo con otra u otras mujeres, pues es algo que ninguna mujer quiere ver, ¿o sí? ¿O sí? Eso fue, por ahí dicen que un sí prolongado es un no sostenido. Y ese como, no, ¿será que hay más de uno aquí? Bueno, no sé, ahí dejo la inquietud, pero miren, es algo, miren la expresión que acabo de utilizar. ¿Alguien se dio cuenta qué expresión utilicé? Es algo que una mujer, seguro que me están poniendo atención, no quiere ver. Ojo, no estoy diciendo no quiere oír, estoy diciendo no quiere ver. Y miren qué ojo me estoy tocando. El ojo derecho. El ojo derecho es la pareja. Y lo que yo no quiero ver de mi pareja, lo voy a manifestar en el ojo. Hoy en día tiene un tumor en el ojo. No se sabe de qué tipo, pero están en su estudio. Esto es dramático porque es que es lo que uno no quiere ver, o lo vio y se hizo el loco, o simplemente no toma decisiones y llega un momento, hey, si no te retiras de ahí, ojo, porque eso es como cuando hay una fuga de agua en la casa y ustedes dicen, sí, hay una fuga, pero dejémosla ahí, mejor no toreemos eso. Pero esa ruedita que se llama contador sigue dándole, ¿cierto? Y después la factura les llega mucho más alta que lo normal. Eso es lo que está pasando. Le están pasando una factura mucho más alta hasta que ella decida que comprende la lección. Y si yo no lo quiero ver, pues entonces cierro mis ojos, tomo decisiones y a partir de este momento, no más. ¿Despertaron o no? Bien. No más, no más. Y entonces, si eso fue así, y ojo, comprendió la lección, es posible que el movimiento en espiral vaya de nuevo hacia atrás. Y era lo que estábamos haciéndole, tratar de ver a esa paciente, porque yo pienso que perfectamente puede hacerlo, se puede formatear, puede volver a empezar y puede empezar a romper ataduras. Romper ataduras significa alguien tiene que quitar el eslabón. Y ojo, porque cuando el eslabón no se quita, entonces sigue a tu descendencia y a la descendencia de tus descendientes, y esto va a seguir, ya nos lo dijeron hasta en las escrituras, hasta la 5ª generación. Y serás maldito hasta la 5ª generación, decían por ahí, ¿no? Y no es que seamos malditos, es que alguien la tiene que romper, alguien tiene que tomar una decisión. Y te has preguntado, ¿para qué me ocurrió eso a mí? ¿Será que es que lo que me acaba de ocurrir con mi pareja le va a tener que ocurrir también a mi hija y que viva algo similar a lo que yo viví? ¿O yo tengo la opción de romper esa atadura y decir, no, yo no voy a condenar a mi hija a que repita lo mismo, o a mis nietos o nietas a que repitan lo mismo? Alguien tiene que romper esa atadura. Cuando se rompen las ataduras, entonces uno empieza a cambiar la visión y todo el mundo cabe todo el mundo. Todo esto que estamos viendo aquí es perfectamente incluirlo en esto que llamamos la visión, que, insisto, trasciende los órganos de los sentidos y que nos permite entonces tener una visión, ojo, de los 2 hemisferios. Una visión racional, matemática, concreta, analítica, ¿sí? Y una visión abstracta, creativa, innovadora, casi que poética también. Y el perfecto científico está en la comunión entre ese científico y el ser más espiritual del mundo. Ese es el perfecto científico, porque entonces no solamente entiende que el hemisferio izquierdo funciona, sino que el hemisferio derecho tiene que dialogar con ese otro hemisferio. Y eso lo hace a través de una estructura que se llama el cuerpo calloso. Muchos de los niños hoy sufren de una cosa que se llama el TDAH. ¿Saben lo que es eso?
TDAH o el déficit de atención, ¿sí? Por lo menos eso dicen muchos de los maestros, ¿no? El niño tiene hiperactividad y déficit de atención. Hay que darle Ritalina. Ahí estoy haciendo la propagandita por ahí derecho, ¿sí? Yo les puedo asegurar que más del 90% de esos niños no requieren ese tipo de tratamiento, simplemente tienen maestros incapaces o ineptos o completamente asincrónicos. Van en otra época en la que a ellos les tocó y no saben que estos niños van a una velocidad mucho mayor porque ese cuerpo calloso se comunicó de manera adecuada y permite que haya una comunicación continua en ambos sentidos que le permite razonar mucho más fuerte, más velozmente y mucho más ágilmente, sobre todo cuando de estas tecnologías se trata. ¿Sí? Ustedes se ponen a intentar ganarle a su hijo con el Play o con el Xbox y olvídense pues que quedan en ridículo. Díganle que es que lo dejaron ganar para que él se sienta bien, pero bueno, eso es bien importante, ¿sí? Sigamos entonces. Viene otra cosa muy importante. Finalmente aquí nos damos de que realmente, esto no es carreta, ni es una frase de cajón, el mundo está en nuestras manos. Cada uno decide cómo pinta el mundo, cómo va dándole color a ese mundo, cómo va permitiendo que las experiencias nuevas que vayan surgiendo vayan llevándonos a la acción en lugar de la inercia. Y la acción, una vida sin acción no tiene sentido. De hecho, tampoco hay sentido si no hay acción. Luego es el momento de que esa acción nos invite al movimiento. Sí, esta imagen a ustedes inmediatamente les dice de movimiento. Eso es la vida, movimiento. Cuando óvulo y espermatozoide se fusionaron, hubo un movimiento tan intenso de electrones y una lluvia tan impresionante de electrones que en ese momento nos dimos cuenta de que era perfectamente posible crear una vida, crear un sistema, un órgano, un tejido a través de ese movimiento. Unos se movieron y se organizaron de una manera y se llamaron hígado, otros se movieron de otra manera y se llamaron riñón y otros se llamaron de otra manera y se llamaron cerebro. Y por eso es tan importante que cada uno en su acción elija hacia dónde quiere llegar, pero entendiendo que esa elección lleva a que finalmente haya esto, una fusión, no una fisión. Una fusión que implica que nos conectemos, que seamos seres interdependientes, que entendamos de una vez que el otro también complementa lo que estamos haciendo y que entonces le demos un chulito a aquellas cositas que vamos haciendo y somos verdaderos hacedores de milagros. Es muy importante transmutar. Y transmutar significa entonces desarrollar la conciencia, es volver a despertar. Curiosamente, el proceso del despertar se da cuando cerramos los ojos. Bueno, en realidad no cerramos los ojos, cerramos los párpados, pero cuando cerramos los párpados, ¿qué estamos haciendo? ¿Alguien me puede decir qué estamos haciendo cuando yo hago esto? Eso, miramos para adentro, o sea que la luz la estamos despertando en el interior. Y entonces el hecho de interiorizarse, de hacer la pausa, de meditar, de hacer el momento de la respiración profunda, lo único que nos está invitando es a que la llama se encienda hacia el interior y que el triángulo magnético de la cabeza, que está compuesto por tálamo, epífisis o pineal e hipófisis e hipotálamo, ese triangulito que se forma ahí, enciende en la mitad justamente esa pineal que es como el faro. Es el faro de la conciencia que empieza a despertar y uno empieza a darle un simbolismo y un significado a las cosas. Cuando alguien está mucho tiempo con esto, miren, hay muchas mujeres que acostumbran esto, tienen el bolso, se sientan y lo primero que hacen es esto, ¿sí? Ponerlo así o así, y fuera de eso cruzarse las piernas y las manos. No voy a hablar de nadie en particular, pero ¿qué estamos diciendo ahí? Un momentico, no me invada, quédese allá, un momentico, acérquese pero con mañita, ¿sí? Vaya a darle un abrazo a una persona de esas. Eso es lo más simpático del mundo. Uno va a abrazar a una persona de esas y hagan de cuenta que yo soy esa persona, aquí estoy yo abrazando y ellas hacen así. Sí. Y no es porque estén mostrando las prótesis ni nada, no, es esto, ¿sí? Es como, tan lindo tú, pero vete, sí, más o menos eso. En cambio, el que abraza con S y con Z, el que además da calorcito, entonces es feliz y se entrega. Y muchas de ellas cuando se entregan, no solamente se entregan, sino que hacen un movimiento, a mí me parece precioso, de verdad me parece precioso, porque hacen algo así como, y te ponen la manito aquí y uno, ya, con eso no han entendido, muchachas, uno ahí ya está a los pies de la otra, totalmente dominado.
En cambio, ¿qué les gusta a ellas? Y aquí la mayoría son ellas, ¿no? Cuéntenle a los que están ahí sentados, díganles. ¿Ah? ¿Qué les gusta? Eso. Si él les hiciera así, ¿qué harían ustedes? ¿Se cruzan de manos y pies, sí o no? No, lo que están diciéndoles, dame tu fortaleza, dame tu protección, acompáñame, pero acompáñame de una manera solidaria sin que me aplastes ni me opaques. Permíteme brillar y goza con lo que yo brillo y con lo que yo estoy haciendo, para que entonces resonemos, vibremos en un patrón frecuencial que nos permita transmutar esa conciencia e ir avanzando en el proceso de la creatividad y de la toma de decisiones. Siempre encontramos esto, un camino muy claro, donde hay un sí o un no, donde hay ese doble albedrío, donde nos dijeron, aquí el camino se divide en dos, pero tú eliges. Y tú dices, ¿para dónde vas? Si siembras en tierra árida, es muy poco probable que puedas obtener un fruto. Sin embargo, hay excepciones, y a veces en esa tierra árida uno logra, desde la convicción, generar la posibilidad de que eso después florezca, pero esa convicción es como la sentencia, ¿sí? Ojo, decíamos ahora, la herencia no es sentencia, tengan en cuenta eso. La herencia no es sentencia, es muy importante que cambiemos eso, pero sí que esa convicción acompañe lo que estamos haciendo para poder elevar los ojos al alma y darle sentido a las cosas. Cuando yo le doy sentido a las cosas, entonces ya miro con esperanza, miro con gratitud, miro haciendo esa película y hasta tomo decisiones audaces. Observen esta imagen aquí, ¿no? Esto es muy audaz, ¿o no? Pero eso implica osadía, arrojo, todo eso, e implica renunciar al sufrimiento. No es importante que sigamos prolongando el sufrimiento. Miren que uno con una imagen de esas se llena como de algo así. Y miren una cosa que yo descubrí cuando puse esta foto ahí, y es que quienes tienen ojos azules tienen lágrimas azules. Bueno. Y por supuesto, volver a empezar implica creer. Creer para crear. Esto es lo que yo quiero. Créalo, créalo. Pongan entre sus manos, alguna vez hagan ese ejercicio. Miren, si ustedes hacen esto, háganlo ahí. Y luego tratan de acercar sus manos, se van a dar cuenta que a cierta distancia hay un punto donde ustedes sienten como un cosquilleíto, un hormigueo, un calorcito. Defínanlo como, ahí está el molde de lo que ustedes quieren crear. Créanlo ahí. No solamente créanlo de creerlo, sino de crearlo. ¿Sí? Y esto es muy importante, créanlo y créanlo. Hace 2 días fue a mi consulta una mujer que no menstruaba hacía 3 años. Eso se llama en medicina una menorrea secundaria, pero es una mujer muy joven, tiene apenas 30 años. No hay una situación que lo explique desde el punto de vista anatómico o funcional. No tiene un adenoma hipofisiario, no tiene problemas a nivel de ovarios, por lo menos no dentro de los exámenes que se han hecho, pero sí tiene un antecedente muy importante. El bendito novio con el que estuvo la última vez fue un novio maltratador, un novio que entró sin ningún tipo de tactos, es decir, casi que abusó de ella en ese sentido, y ella empezó a tener ese conflicto con su propio femenino, porque lo sintió maltratado, y dice, no, un momentico, ya es el momento, ya, y no quiero saber más de los hombres. Además lo dicen, de los malditos hombres, ¿cierto? Sí, y tienen que hacer ese énfasis ahí, con un cierto sonido, de los malditos hombres, que es muy importante ese esfuerzo que se hace ahí. Lo cierto es que en la medida en que vamos haciendo la terapia, yo paso mis manos, y miren, pasar mis manos no es ni siquiera tocar el cuerpo físico, yo no tengo que tocar el cuerpo físico, sino que voy pasando por cada uno de los centros, y cuando voy llegando al segundo centro yo siento que es como, hagan de cuenta que me ponen un bloqueo aquí, ¿sí? Eso lo va despertando uno con el tiempo, no crean que yo soy un ser excepcional. Bueno, no, es verdad. Como el que levanta pesas, saca músculos, el que hace lo que yo hago, pues despierta esa percepción. Sí, eso es todo. Y uno logra llevar, las manos son la prolongación del corazón. Si yo me conecto con esta mujercita y simplemente proyecto desde mi corazón la posibilidad de que mis manos
acaricien lo que ella no tuvo en ese encuentro con ese novio, acaricien, ojo, apenas estoy haciendo en el etérico, no en el cuerpo físico, y visualizo esa matriz contrayéndose suavemente y le permito otra vez reconciliarse con aquello que es la expectativa por una pareja, y le permito entonces hacer el proceso del perdón, y voy visualizando esto, pero ojo, lo tengo entre mis manos, que insisto, son la prolongación del corazón. Yo no estoy haciendo esto y gol del Medellín, no, estoy metido en lo que estoy haciendo y estoy llevando una información coherente. Resultado, les digo, la vi antier, hoy me llamó a decirme, me estré por primera vez en 3 años. ¿Sí? Miren lo bonito, y no hay nada especial, créanme que no es nada especial. Cualquiera que sea aquí mamá sabe que eso es perfectamente posible. Cuando la mamá le pasa la manito por la barriguita y le dice es sana, que sana y todo lo demás, con toda seguridad que eso es más terapéutico que cualquier pediatra al que vayan a consultar. Entonces, cuando volvamos a empezar, también seamos discretos. Es muy importante compartir tus planes, pero no los pongan a los 4 vientos, porque es muy factible que alguien te torpedee, o si no, el mismo ego lo va a hacer y te va a decir, no, pero tú no eres capaz de eso, no, eso es para la gente que no, ni riesgos, ni sueñes con eso no está entre tus posibilidades. Esta expresión es muy importante, tú puedes hacerlo, pero métete en la cabeza que lo puedes hacer. Y no tengas más excusas flojas. Es que sí, yo sé que algún día lo tengo que hacer, porque algún día, ese algún día no va a tener 24 horas como el de hoy. Ese algún día no lo vas a vivir a lo mejor con menos fuerzas de las que tienes hoy. Entonces, ¿por qué aplazas y por qué no hoy hacemos este proceso para decir, yo me amo? Si yo no me amo, no puedo pretender obtener una visión distinta, ni un resultado distinto, y por supuesto, ni mucho menos hacer ese acuerdo que yo necesito hacer. Cada uno tiene un contrato en blanco para firmar, pero cada uno decide qué firma y qué pone dentro de ese papel en blanco para decir finalmente, listo, I agree, ¿sí? Estoy de acuerdo. Pero depende de cada uno que quiera poner en ese contrato. Por supuesto, llenarnos de ternura. Les voy a contar una historia que es para mí muy significativa. Esta es una colega, por cierto, me autoriza a contar esta historia. Ella trabaja en EMI. Todos sabemos que es EMI, ¿cierto? Sí. Ha sido mi paciente hace algún tiempo, ha hecho algunos de los cursos con nosotros y algún día me llama, estoy horrible, doctor, ¿qué hago? Tengo ese corazón a 1000, ¿cómo así? ¿Te hiciste algún electro? Sí, tengo una taquicardia supraventricular horrible, eso en cristiano significa ese corazón se le aceleró tremendamente, estaba como a 220 de frecuencia, eso por supuesto es una cosa muy riesgosa. Ahí lo más espiritual que yo le puedo decir es corre ya para donde una urgencia o un cardiólogo, pero ya, ¿sí? Yo no me voy a poner a pasarle rayitos y seguramente no le paso la mano tampoco, ¿no? Ella decide irse y claro, el cardiólogo la ve y le dice, mijita, usted aquí no se mueve, vamos para el quirófano. Y le van a hacer una cosa que se llama una ablación. Una ablación es que pasan un catéter por las venitas, llegan hasta el corazón y allá tratan de identificar cuál es el foquito que se está disparando para producir ese desorden tan tremendo a nivel cardíaco, ¿sí? Ella dice, bueno, ya no tengo más de otra, pero miren la historia tan bonita. Decía, yo llevaba 20 años esperando el abrazo de mi mamá. Llevaba 20 años esperando un abrazo de mi mamá porque siempre mi hermano fue su consentido y mi hermano murió hace 2 años por una enfermedad de esas degenerativas severa y siempre la mamá estuvo allá pero nunca se acordó que también tenía una hija y yo siempre estuve esperando un abrazo de una mamá, 20 años. Y de pronto la mamá se entera de que ya la van a meter al quirófano y la enfermera va y le dice a la mamá, vaya, despídase de su hija. La mamá lo entiende, ¿cómo así? Se me va a morir mi hija, ¿qué pasó? Y claro, ella interpreta esto como una amenaza y le dice, hija, por Dios, tú no te me puedes morir, es que ya no me quedas sino tú, yo te necesito conmigo, por favor no te me vayas a morir. Y se le acerca a la camilla y le da el abrazo que estuvo esperando 20 años. Ella dice, no te imaginas lo que yo sentí en ese momento, fue lo que yo esperé 20 años. Y sentí que ya no me tenían que meter al quirófano, pero ya estaba separadito el quirófano. El cardiólogo entra, hace el procedimiento y dice, pucha, ¿aquí qué pasó? No hay nada que quemar.
No hay ningún foco, ¿qué está pasando? Dice, va a quemar algún pedacito aquí para que me digan que quemé, pues, pero cuando sale le dice a la colega, le dice, mira, no entiendo qué pasó. Ella lo mira con ojos de compasión y le dice, yo sí entiendo qué pasó. ¿Sí? Como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. Pero se fue a contarme esa historia a mi consultorio, esto me lo cuenta entre paciente y paciente, y miren las causalidades de la vida. Inmediatamente, después de ese relato, inmediatamente entra otra colega a mi consultorio. Y esta colega me dice, no sé qué me está pasando, tengo una arritmia severa. ¿Sí? Ya fui donde el cardiólogo, me dicen, no sé qué tenéis, no sé, te la ponen a tomar alguna droga, no mejora toda esa cosa, no mejora. Y resulta que esta es la cuidadora de su madre hace mucho tiempo. Tiene un hermano que vive en otra parte. El hermano decide que se la lleva para allá, además con ciertas dificultades y roces porque hay enfoques distintos en el cuidado de la mamá, y finalmente la mamá se va, pero ella se queda aquí, como es la cuidadora, obviamente angustiada, preocupada, y más si a los pocos días recibe una llamada de la mamá diciéndole, hija, es que me haces mucha falta, yo quisiera estar allá, yo me siento como un poquito, sí, y toda esta cosa empieza a trabajarle. Le cuento yo la historia. Dice, claro, aquí hay algo. Y le empezamos a dar una cosa que es el magnesio. Y uno dice, magnesio. Pero el magnesio tiene que ver con el cuarto centro. El magnesio tiene que ver con lo relacional. Y pasan 3 o 4 días sin ninguna arritmia, después empieza otra vez a intentar hacer arritmias. Ahora yo creo que está haciendo una que otra, pero ella sabe perfectamente qué es, además porque le mandamos algunos medicamentos que apenas hoy compró. Pero decía, no, sigo igual, pero no me he comprado los medicamentos. Bueno, yo me la gozo y le digo cualquier cosa, le pido si me autoriza a contar esa historia. En efecto lo hace porque dice, qué rico que otros escuchen esa historia y puedan entender que la cosa no es simplemente de una intervención. Ojo con eso. Todo lo relacional implica ternura y toda la ternura implica relación de corazón a corazón y podernos contactar desde otra esfera y dejar un poquito el conocimiento atrás, empezar a entrar en un estado mucho más elevado para poder lograr esa paz interior, y esa paz interior normalmente va acompañada también de un grado grandote de paciencia, que no es otra cosa que la ciencia de la paz, que a su vez nos está indicando que vale la pena renunciar a las riquezas, pero insisto, cuando nos convertimos en posesivos. Facundo Cabral decía, es que el conquistador se convierte en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que por cuidar esa conquista se enredó y decía después, es decir, que jodiendo se jodió. Es más o menos eso. Renunciar a las riquezas, insisto, esta es una foto que me tomaron hace algún tiempo. Es darse cuenta de que precisamente en esa renuncia está el encuentro con uno mismo y le permite recuperar la autoimagen. Y esa autoimagen es fundamental. Si yo pretendo volver a empezar, tengo que cambiar mi autoimagen y no me puedo dejar movilizar por esas cosas que están allá escondidas y encender el automático siempre. No. Es el momento de quitar las máscaras para que detrás de lo que estemos viviendo, entonces nos demos cuenta de que hay un ser humano con derecho a sentir, con derecho a llorar, con derecho a expresar, con derecho a manifestar, y eso es reconocernos deliciosamente vulnerables. El que encuentra la fortaleza en su vulnerabilidad entiende perfectamente lo que yo estoy transmitiendo aquí en estas palabras, y eso a su vez nos está diciendo hay que andar con sigilo, con prudencia, dando un paso a la vez y siendo muy cuidadoso en ese desplazamiento para poder que en esos movimientos vayamos rescatando lo que a cada uno de nosotros nos concierne, entendiendo que detrás de esa mirada hay una realidad por interpretar, pero también hay una cosa fundamental y es la capacidad de poner atención, sin tensión. La atención es esta figurita, yo no he visto una cosa más perfecta que el búho para poner atención, ¿sí? Ustedes se quedan entretenidos viendo un búho y dense cuenta que él siempre está así y como imperturbable, ¿no? Y voltea así de vez en cuando, pero se queda en eso y uno sabe que está absorto, allá metido, como él, perdón, como un niño. ¿Qué hace un niño? Se queda allá metido. Dios, perdón. Ese es el niño. Y entonces ese niño se da cuenta que vale la pena otra vez observar, miren ya la vocesota que saqué.
Entonces ese niño se queda absorto viendo esto que les estoy diciendo y sabe que es perfectamente, a pesar de la aridez, es perfectamente posible lograr esto para darnos cuenta que cada tiempo puede ser primavera, que cada tiempo puede ser perfecto para darle colorido a la vida y que cada tiempo es perfectamente posible para entender que el remedio, el medicamento lo tenemos nosotros en nuestras manos y que somos nosotros los responsables de que nos enfermemos o no. Así que la invitación es, primero, a brindar. Ese brindis implica entonces que nos encontremos con el otro, generalmente no brindamos solos y nos estamos diciendo sí. Brindemos porque siempre, siempre hay un amanecer y siempre es perfectamente posible ir en la dirección de la búsqueda de nuestro mayor talento, de nuestro mayor don, que se llama la libertad. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene una pregunta, tenemos 2-3 minuticos para responder alguna pregunta. Dale, Mauro. Como dijiste al principio, que un promedio del 5% son pensamientos inútiles. Y el 95% inútiles y el 5%. 95% inútiles. Inútiles y el 5%. Sí. ¿Lo dije al revés o qué? No. Bueno. Está bien. Pero es, bueno, viviríamos en un paraíso si fuera al contrario. Si tuviéramos el 95% todo bueno. Sin duda que sí. Eso, ¿qué mediana explicación hay? ¿O puede haber culturas o tribus que uno diga no están permeados por... Es una protección que hace el subconsciente. El subconsciente fabrica, o sea, es consciente, el subconsciente es consciente de que son tantos los pensamientos que si dejáramos desbocar todos esos pensamientos nos perderíamos y no lograríamos, por lo menos no en este grado de evolución, procesar toda esa información. Excepto que seamos iluminados, ¿no? Y ya eso es otro paseo porque estamos vibrando en patrones frecuenciales completamente distintos. Pero, claro, es una protección. De hecho, el subconsciente olvida muchas cosas que le son nocivas y dice, no, esto por allá, en el baúl, ¿sí? Y no lo saca, trata de no sacarlo, a menos que haya una escena tan parecida que saque lo que había en el bulto por allá. Pero eso es un mecanismo casi de protección que te está diciendo, hey, no podemos procesar todo eso. Poco a poco vamos avanzando en esa capacidad de procesamiento y, bueno, muchos. Hay unos que apenas tienen una neurona funcionando y son presidentes de una república, pero bueno, eso es otra cosa distinta. ¿Alguien más tiene otra pregunta, alguna observación? ¿Todo claro, nada claro? Bien. Bueno, la invitación con esto es simplemente soñemos y démonos cuenta de que es perfectamente posible volver a empezar y que a pesar del drama total que haya en un momento determinado, siempre hay un momento. Dale. Ayer terminó anoche, eso es verdad. Y siempre hay un mañana. Y hoy también es todavía. ¿Sí? Grábense esas frases porque es que es verdad que estamos a tiempo, ¿sí? Que no cuando lleguemos allá y nos pidan la factura, nos digan, hermanito, pues que le mandamos esto, y usted no lo quiso, pues no tenía que llamar ya a calificar servicios, ¿sí? Pero es perfectamente posible hacerlo y créanme, es apasionante tratar de descubrir. Y si el descubrimiento va con el otro o con los otros, para mí esto que yo estoy haciendo, créanme, es un absoluto placer, porque ustedes creen que yo los estoy instruyendo, no. En realidad soy yo el que se está beneficiando también, yo soy muy egoísta, entonces pienso, esto me nutre, porque de alguna manera aquí las matemáticas funcionan al revés, es dando como se suma y es dividiendo como se multiplica. Así que la invitación es a que, miren, siempre va a haber alguien al lado suyo al que le puedan poner una mano en el hombro y decirle, venga hermano, yo sé cómo es eso. Y entonces que la experiencia tenga sentido, tenga un propósito, acuérdense con lo que empezamos, la visión sintrópica o teleológica de las cosas, para decir, venga hermano, vale la pena que lo vivamos. Esto que está viviendo también tiene un sentido, tiene un propósito y yo lo acompaño acá en este proceso. Cuando uno siente, como en la manito aquella, ¿se acuerdan del niño? Que a alguien le está dando soporte, sin duda es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque el peso se reparte y entonces
viene el rescate de una cosa que se llama el primer portal del alma. Cuando hablamos de los portales del alma, hablamos de responsabilidad, de participatividad, de inclusividad, de serenidad, de soledad, de calma, en fin, son 12 portales del alma, pero el primero de ellos es la responsabilidad. Y responsabilidad es responsibility, habilidad para responder. Es la capacidad que tenemos nosotros también para entonces reconocernos dentro de esto una integridad, para reconocer que esa integridad no depende solamente de nosotros, sino que también depende de quienes nos rodean. Imagínense ustedes que esos órganos o sistemas estuvieran comunicando en este momento y el corazón recibiera una orden del hígado que le dice: hey, don corazón, yo le voy a regalar un poquito de madera, porque el órgano madera es el hígado, y le dice: yo le voy a dar un poquito de leña al fuego para que él se nutra, corazón, ahí te mando un poquito de leña, y él le dice: muchas gracias, hígado, así pues como cuando conversan ellos, y el hígado le dice al páncreas: bien, yo aquí genero cenizas, entonces voy a alimentarte con esa tierra, y como el vaso y el páncreas son tierra, bacano, gracias don corazón, muchas gracias. Entonces el colon dice: no, yo también quiero participar. Le dice: no, usted no puede. Entonces coman mierda, dice el colon. Esto es para entender de verdad, que es que no podemos pretender relacionarnos con los otros si no nos relacionamos con nosotros mismos. Es elemental, es absoluto. Créanme, yo sé, la conclusión final, después de que se han aguantado 1 hora y media, es que ustedes sabían todo lo que yo les vine a decir aquí hoy, ¿sí? Pero cuando uno lo recuerda, recordar viene de recordar, volver al corazón. Y cuando uno vuelve al corazón, entonces integra la información y finalmente dice: sí puedo. Bueno, muchas gracias de nuevo.